Estamos nuevamente con ustedes en un programa más de Derecho Familiar. Como recordarán, hemos estado tratando temas fundamentales relacionados con la familia y precisamente en el programa anterior hablábamos con la distinguida maestra Rosa María Álvarez, quien es miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ella es investigadora titular en esta institución, la más prestigiada, la más importante en el país y por supuesto en Iberoamérica sobre cuestiones jurídicas. Me place darle la más cordial bienvenida a la maestra Rosa María Álvarez de Lara, a quien nuevamente hoy le agradecemos su presencia. Tuve un lapsus porque bueno, ya es esa... Nada más tú y yo sabemos el lapsus. Rosa María, estamos encantados de recibirte a ti, muchas gracias por estar con nosotros. Y yo estoy muy complacida de volver a acompañarte en tu prestigiado programa. Gracias, Rosita. Me enaltece mucho estar aquí. Gracias, Rosita. Y bueno, hemos sido fuertes en las expresiones. Recuerde que una de las políticas efectivas del canal judicial es que siempre se tiene el derecho de réplica. Y sabemos que estamos tocando temas álgidos, temas difíciles, porque hablar de la familia, hablar de la violencia, en este caso específico en el país, pero esto es a nivel internacional, a nivel mundial, la violencia es una calamidad porque siempre se ha tomado, como bien lo decía la maestra Rosa María Álvarez, en el sentido de la parte más débil. Pero casualmente, en el programa anterior hablábamos de una serie de factores que hoy vamos a retomar sobre por qué esta incidencia, por qué esa desafortunada expresión, por ejemplo, de decir las muertas de Juárez, y que bueno, esto hasta sirvió de tema para una película que efectivamente se explota el morbo, se explotan cuestiones que no resuelven la problemática. Y una de las razones de este programa es concientizar a usted, allá en su hogar, allá donde en su centro de trabajo, donde nos ve, para que vuelva los ojos a esta realidad y junto con nosotros coadyuve a resolver esa grave problemática. Entonces, maestra, bienvenida. Y bueno, ¿qué te parece si retomamos esto con ese tema precisamente tan absurdo que quiso ser eslogan publicitario de las muertas de Juárez, que seguramente tienes mucho que decirnos al respecto? Así es. Bueno, lo primero que tendría que señalar es que el ser humano tiene un proceso de vida que se inicia con el nacimiento y termina con la muerte. Ese es un proceso natural. Biológico. Tú mueres. ¿Por qué? Porque es la etapa final de tu proceso de vida. Uh-huh. Entonces, morir es la finalización de ese proceso. Y hablar de muertas de Juárez, pues eso, pensaría que estamos hablando de un proceso natural y no es así. No, no es. Ahí fueron mujeres asesinadas y el asesinato, el homicidio, debe dar, es el inicio de un proceso que debería terminar con la aprehensión y el procesamiento del culpable de ese homicidio y el castigo de ese homicidio. ¿Esos crímenes quedaron en la impunidad? Y aquí hablar de muertas pues supone ya el fin del proceso. En cambio, hablar de mujeres asesinadas implica que estamos al inicio de un proceso que debe culminar con el castigo de quienes privaron de la vida a estas personas. Entonces ya de ahí estamos ejerciendo una violencia en el lenguaje para las propias víctimas que cayeron abatidas por los homicidios en Ciudad Juárez y en todo el país, porque no les estamos dando esa característica que deberíamos darle en un Estado de Derecho que se supone que todo homicidio debe ser castigado. Ahora, ya esto concentrado en México. Esto concentrado en México
nos lleva a pensar que estamos en un proceso abierto, no son las muertas ¿se ha de incrementado Juárez. o se ha reducido? A lo que iba es, las muertas de Juárez murieron, no es sí, regional. pero no se ha terminado el proceso en tanto que no se ha castigado a los culpables de esos asesinatos. ¿Y los encontrarán? No creo, no pero creo. Esto se repite en todo. En todo. O sea, bueno, hay impunidad. Hay corrupción. No los encuentran. Hay imposibilidad del Estado de ejercer una investigación que lleve a la identificación de los responsables para llevarlos ante un juez y que este juez en el debido proceso legal les emita una sentencia condenatoria por los hechos que cometieron. Por y estamos esperando. Por tu experiencia, eso ocurrió, como bien lo señalas tú, ya hace unos años, pero de entonces a ahora, ¿se podría decir categóricamente que la violencia familiar, la violencia contra las mujeres, se ha disminuido o se ha incrementado? Sí, ahí, sí, quizá la impresión es que se ha incrementado, pero como en este país no podemos confiarnos en las estadísticas, porque las estadísticas de las procuradurías estatales dicen otros números de lo que dice la Procuraduría General de la República, lo que dice el INEGI, lo que dice todos los medios que en un determinado momento nos ofrecen estadísticas, nunca coinciden los números. Entonces, yo supongo, por lógica, que en un estado de guerra como en el que estuvimos o estamos inmersos, pues ha aumentado la violencia contra las mujeres, porque estos son los miembros propiciatorios del ejercicio de poder que se da en un estado de guerra. Sí, no tendría manera científica de comprobarlo por este hecho de las estadísticas, pero pues bastaría ver los periódicos para ver lo que está sucediendo en nuestro país y cuál ha sido el destino de muchas mujeres asesinadas que siguen ahí sin que se les haga justicia. Ahora, el otro análisis que podemos hacer es que en un estado de guerra, repito, los miembros más débiles de la sociedad son los que salen más perjudicados, pero esos no se identifican como tales dentro de este esquema de guerra y de víctimas directas o indirectas o colaterales de la guerra. Entonces ahí pues entran a un costal que tampoco los permite identificarlos, un costal donde se recluyen a todas las víctimas de esta guerra contra el narcotráfico. Con todo esto, creo que sería importante para la distinguida teleaudiencia, sobre todo, saber que los feminicidios, para llamarlos de alguna manera, en México, en los últimos meses, los últimos años, se ha incrementado. Eso es definitivo. Tenemos una información de lugares que es así como cuando uno la lee, cuando uno la conoce, aun cuando estoy de acuerdo contigo en que unas procuradurías dan unos números, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía da otros. Los institutos de las mujeres dan otros. La Procuraduría General de la República, pero hay una constante, que es las mujeres se siguen muriendo. Las siguen asesinando. Entonces, se siguen muriendo, las siguen matando, y no vemos que haya unas políticas públicas encaminadas a desaparecer este delito. Entonces, desde el punto de vista ya formal, diferentes estados de la República se han dado a la tarea de legislar en la materia. Vamos a tocar ese punto que es importante, el feminicidio, diciendo que, bueno, los penalistas que saben me han criticado cuando yo he hecho algunas expresiones en ese sentido, porque me dicen, es que en realidad en el homicidio entra también el número de mujeres, pero pues dada esta bandera tan importante de que por un lado están los hombres y por otro las mujeres, el homicidio, bueno, ahí ha estado, pero
hoy tenemos un recrudecimiento de este delito en las mujeres y quizá es una opinión que me gustaría escuchar la tuya, no sea el término más adecuado, pero en sus orígenes latinos, esta palabra por sus raíces de la mujer y del homicidio y de la privación de la vida, pues sí nos lleva a poder afirmar que el feminicidio se tipifica cuando se mata a una mujer. Ahora, aquí hay una curiosidad muy interesante, maestra, que es la siguiente. Si nosotros tomamos como un denominador homicidio para incluir hombres y mujeres, vamos a encontrar deficiencias en las regulaciones. Me sorprendió porque pensé que yo era el único que estaba con la convicción de que el feminicidio debe castigarse de una manera diferente por el hecho de matar a una mujer. Y esto ha sido muy criticado y dicen, no, ¿cómo? Esto debe ir parejo en el homicidio, pero tú querías decir algo. Bueno, ha habido mucha controversia en el término, efectivamente, si debe ser un tipo penal diferente al del homicidio, porque finalmente, bueno, el homicidio es privar de la vida a una persona, o sea, y independientemente de que esa persona sea hombre o sea mujer. Para mi gusto hubiera sido mejor tipificarlo como homicidio agravado. O sea, ¿tú crees que sí debería, está mal hablar de feminicidio? No está mal. Te voy a decir por qué. Porque finalmente lo que se está tratando de dar es un mensaje a la sociedad de que es absolutamente reprobable la privación de la vida de una mujer, en tanto que estamos inmersos en una situación de violencia contra ellas. Entonces, en ese sentido, como un aspecto de llamada de atención a la sociedad, creo que está muy bien que se hable de feminicidio como la privación de la vida de una mujer en tanto mujer, que esa es la otra característica, porque si un señor va y atropella a una señora por ahí y la priva de la vida, pues eso obviamente no puede considerarse puede ser el imprudencial o culposo, claro. Feminicidio. Bueno, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa y regresamos en un momento, porque ya tocar el punto específico es un campo difícil para ti y para mí, porque no somos penalistas, pero somos juristas, estamos preocupados por esta problemática y estamos contribuyendo a que se haga un planteamiento más claro, proponer alternativas de solución, y entonces en un momento regresamos después de un corte. Seguimos en este programa sobre violencia familiar, el feminicidio, y que ustedes tan generosamente nos hacen favor de recibirnos en su hogar, y por eso nos esforzamos en hacer lo mejor que podemos dentro de nuestras limitaciones y nuestras capacidades. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, le recuerdo que estamos hablando sobre el feminicidio y la violencia familiar en México, sus características, cómo evitar esto, cómo prevenirlo, cómo hablamos antes de los factores de la educación, de la cultura, del medio ambiente. Trajimos a colación la experiencia de la maestra Rosa María Álvarez cuando ella fue jueza en la corte en el tribunal Corte Interamericana, en la Corte de Derechos Interamericana Humanos. de Derechos Humanos, y platicamos sobre estos problemas. Pero ahora estamos específicamente, yo pienso, de manera distinta a la maestra, en cuanto que ella propone que este homicidio de las mujeres debería tener esta calificación de ser como un homicidio calificado. Y yo creo que sí es importante, pero dada la envergadura, la trascendencia y sobre todo, como antes lo dijiste, los medios que hacen más grande
o más chica una situación, deberían de difundir, y en esto creo que es importante traer a colación algo que yo creía que yo estaba un poco haciendo una propuesta de que debería calificarse o debería castigarse y decirse es un feminicidio porque matas a una mujer. Ahora, eso es muy discutible, pero el Código, maestra, Penal de Oaxaca, a solo 8 meses, dice la información de que se tipificara este delito, allá se ha registrado un aumento. Pero dice el Código Penal de Oaxaca, el artículo 411, comete el delito de feminicidio quien priva de la vida a una mujer por razones de género. Así es. Fíjate qué importante es que una entidad de las más atrasadas de este país, con un gravísimo problema de violencia, nos dé esta norma, que va, desde mi punto de vista, y salvando nuestra responsabilidad que no somos penalistas, de lo que dice el Código Penal del Distrito Federal, que me ha dejado muy sorprendido, porque este delito del feminicidio, en el artículo 148 bis, dice, comete el delito de feminicidio, ¿quién? Por razones de género, y viene, dice, priva de la vida a una mujer. Existen razones de género y nos da tales hipótesis que para mí ya lo hizo nugatorio. Porque si estamos tratando de prevenir, de que haya conciencia en los legisladores, pero si los 19 estados de la República que han legislado en esta materia tienen, por ejemplo, que si la conocía a la muerta o no, que si tuvo relaciones con ella, si ella ejercía la prostitución, si son compañeros de pareja permanente, si son cónyuges, si son del mismo sexo, si son cónyuges heterosexuales. Digo, es tal cantidad de excepciones y de cuestiones técnicas que resulta que hacen nugatorio absurdo. Claro, es la... Por lo que yo planteaba en un principio, que quizá hubiera sido más práctico hablar de homicidio calificado cuando se priva de la vida a una mujer en determinadas circunstancias, ¿no? Porque es más difícil allegarnos de todos los elementos del tipo cuando se establece el feminicidio. Pero, Rosita, si se dice, matas a una mujer, compruebas que es mujer, pues ya hay feminicidio. Ahora, no, porque ahí se está estableciendo que por motivos de género fue el homicidio. ¿Pero qué significa? Y entonces, ¿qué significa eso? ¿Y cómo vas a probar que la mató nada más por ser mujer? Entonces quiere decir que mi propuesta sigue estando por encima de esta, porque yo digo, comete el delito de feminicidio el que priva de la vida a una mujer. Permíteme terminar. Bien decías tú, si el señor va conduciendo un vehículo y le fallan los frenos, mata a una mujer, bueno, mata a una mujer y es un feminicidio. No. Pero, permíteme, te voy a decir por qué. Porque dice la ley, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro, en género. Pero dada todas estas cuestiones tan importantes que son de la equidad de género, de que el voto, todo lo que señalabas, entonces hay que seguir en esa línea e irnos al feminicidio. Claro, Y entonces, si el señor está limpiando un arma y se le va un tiro y mata a una señora que vive en el piso de arriba y mata a una mujer, pues es un feminicidio. Nomás déjame terminar porque luego protestas, pero déjame terminar. ¿Por qué? Porque mató a una mujer. Ahora, ¿en qué momento vamos a decir que son 60 años de cárcel? Vamos a ver si es doloso. El señor fue un imprudente. Bueno, pues es para quitarnos, Rosita, de esta cuestión del homicidio, para no encajonar, que tú debes estar de acuerdo conmigo en que finalmente homicidio, hombre, feminicidio, mujer. ¿Por qué al infanticidio se le da esa tipificación? Porque es un hombre, y al parricidio, niña, pero es un infante.
y al parricidio porque es el papá. Entonces, ¿por qué no feminicidio? Si es culposo, tendrá otras características. Recientemente hubo un accidente de una señora que manejaba un vehículo X y mata a una señora porque ella iba tomada. Bueno, pues la mata y es un feminicidio culposo. Es una mujer. O sea, yo ahí sé que si me están viendo mis compañeros penalistas, sí, yo no quiero Carlos voltear, Daza, ilustre yo no jurista de esta porque... materia, Miguel Ángel Mancera, nuestro jefe de gobierno del Distrito Federal, Fernando Ríos Garza, el procurador, que tuve el privilegio, además de que fueran mis alumnos en materia civil y familiar, han de decir, bueno, el maestro ahora sí está resbalando en una materia que no debería tocar, pero queremos contribuir en la conciencia a que haya educación, a que haya, que volteen hacia este gravísimo problema, ¿no? No, yo estoy de acuerdo en el término de feminicidio, absolutamente. ¿Por qué? Porque con ese término estamos enviándole un mensaje de reprobación a la sociedad. Ese es el punto, Rosita. ¿no? Sí. Ese es el punto. Quizá técnicamente, como se le reclamó, no sea el más propio, pero como conducta reprobable ante la sociedad lanzada por el legislador, pues yo creo que es la más adecuada. Fíjate que protegeríamos, yo sigo en la misma historia del derecho familiar, protegeríamos a las mujeres, que es lo que queremos. Finalmente sí, porque claro. Si matas a una mujer, ese es un feminicidio. Yo te voy a decir algo que lo vamos a dejar para otro programa. Recientemente... Y que invitemos un penalista para que nos diga exactamente. Vamos a traer, por ejemplo, a Carlos Daza Gómez, que es un gran penalista y que siempre está en la mejor disposición. Pero déjame decirte esto, nada más lo apunto como información cultural jurídica para la distinguida teleaudiencia. Recientemente dicté una conferencia magistral en la Universidad de La Habana, donde tuve el privilegio de que me consideraran miembro de honor porque he hecho algo, dicen ellos, por el perfeccionamiento del derecho familiar en Iberoamérica, y recibí esos honores, etcétera. Presenté un trabajo sobre el derecho penal mexicano y el cubano, y me quedé tan sorprendido que se lo tengo que transmitir a la teleaudiencia y a ti. El delito de la pederastia, que está tipificado en el Código Penal cubano, nosotros no lo tenemos como tal. No. Y allá la sanción es de 15 a 30 años de cárcel o muerte por fusilamiento. Eso dice el Código. Eso sorprende. Pero te digo, será materia de un programa X, y bien lo dijiste tú, y yo desde aquí obviamente le lanzo esta invitación al maestro Carlos Daza o a Raúl Carrancá y Rivas o al penalista que quisiera venir con nosotros a alternar. Sería muy interesante porque... O Enrique Díaz Aranda. No tengo el gusto de conocerlo. Es un joven él es penalista, joven penalista con toda una perspectiva muy actual del derecho penal. Y él obviamente pues sería nuestros... Él es mi colega en el instituto. Pero sería nuestra contraparte en esta claro. parte. Bueno, él nos daría luces sobre los aspectos técnicos que tú y yo no manejamos. Sí, porque finalmente, bueno, decimos, si el feminicidio es el de la mujer, si el parricidio es el del papá, si el infanticidio es el del niño, el infanticidio, bueno, los tres serían homicidios, pero si matas a la mamá, no, te pregunto, si matas a la mamá, ¿es parricidio? Sí. No. Bueno, debería ser. Entonces estamos ya entrando te fuiste al mundo de Hans Kelsen. Sí. El mundo del ser y el deber ser, debería muy bien. Debería ser. Si el infante muerto es niña, ¿es infanticida? ¿Infanticidia? No, es infanticidio. Entonces quiere decir que hay que dejarlo como está, homicidio, y las mujeres... No, precisamente por eso te mencionaba yo que debemos que me parece muy adecuado el término que se empezó a usar y que fue muy reprobado por todos los técnicos penalistas, pero que finalmente la función del término es justamente llamar la atención sobre un homicidio que tiene ciertas características y que es totalmente reprobable socialmente. Ahora,
sobre todo para que la distinguida teleaudiencia no se aburra, ¿qué te parece si tocamos otros aspectos de la violencia familiar, específicamente de que el Código Civil del Distrito Federal sigue manteniendo la violencia en el 323 ter, quater, quintus, etcétera, pero ya no tenemos la causal de divorcio? Entonces, ¿qué hacemos ahora con la violencia familiar que sigue en el código, que habla de la violencia física, de la económica, de la psicoemocional, de la sexual? Ahora, ¿qué hacemos con ella? ¿O cómo la manejamos? ¿O qué acciones se pueden ejercer? Si ya no hay divorcio, ¿qué hacemos con la violencia? Que existe, por supuesto. Existe y sigue ahí y va a seguir existiendo mientras no se generen los mecanismos adecuados para limitarla, porque erradicarla creo que sería imposible. Yo sí lamento mucho que se haya reformado, ¿no? el Código Civil, eliminando las causales, sí, sí. Y específicamente las causales de violencia familiar, porque esta nos daba pie a seguir cuando menos manteniendo una mira en si avanzaba o no avanzaba, al menos en ese tipo de procesos, si aumentaba o no la violencia. Ahora ya no tenemos ningún parámetro. Entonces ahora, frente a por ejemplo... Ahora frente a la violencia, pues tendremos que ejercerla en el ámbito penal, que definitivamente no es el más adecuado. Es muy grave porque, bien lo decías tú, si a este señor violento pero proveedor lo meten a la cárcel, pues ya no va a proveer. Pues la primera castigada va a ser la familia misma, porque no va a tener los elementos de subsistencia suficientes, o cuando menos los que le proporcionaban lo elemental. Ahora, ya... Porque tampoco, por otro lado, el Estado se ha preocupado por capacitar a las mujeres. No hay una posibilidad de apoyo a las mujeres que quedan en esa situación. No hay trabajos, no hay guarderías para que puedan en un momento dado, si tienen trabajo, cuidar a sus hijos. Y bueno, las guarderías desafortunadamente no todas son confiables. Ya las guarderías a veces nos dieron la pauta de lo que... después de esa tragedia tan grave, ¿no? Pero finalmente, y sobre todo porque es un segundo programa sobre esta temática, valdría la pena a las personas que nos honran viéndonos, pues darles algunas consejos, algunas sugerencias, algunas orientaciones, proponer al Estado que mejore sus políticas públicas, porque estamos bastante mal, ¿no? Sí, podríamos empezar como ciudadanos a exigir realmente que se tome el asunto de la violencia contra las mujeres como un asunto primordial en una sociedad ya castigada por la violencia, ya de por sí castigada por la violencia. Entonces, deberíamos exigirle en todos los ámbitos en los que nos movemos individualmente, exigir el cumplimiento estricto de esa obligación que tiene el Estado de resguardar a todas las personas dentro de su territorio. Pues es evidente que es un tema lacerante, es un tema difícil que las familias mexicanas, allá en su hogar, usted lo sabe, a veces se externa, a veces no. Esta es una conducta permanentemente cometida y quizá, a pesar de que los números, comparto su opinión con la maestra Álvarez, no son confiables, en la familia es donde más se da la violencia, entre los propios miembros. Las relaciones de violencia. Entre los propios miembros de la familia, Así ¿no? es. La violación de las hijas, el abuso de los hijos, de los hermanos. Ese es otro asunto que no sea tampoco... O sea, la violencia sexual o la física. La violencia entre hermanos, sexual, ¿no? y física entre hermanos. Sí. Entonces todo este tema es algo
grave, pero hay que sacarlo, hay que discutirlo, hay que ver, y aquí hasta dónde, frente a esto, en las políticas públicas, la multidisciplina nos puede ayudar. Creo que es fundamental. La psicología, la medicina. Porque el enfrentamiento de la violencia contra mujeres y con la violencia específica familiar no puede ser abordada desde un punto de vista jurídico nada más, porque pues ya estamos viendo que eso no ha funcionado. La atención a las víctimas no solamente debe ser jurídica, sino debe ser psicológica, médica. Trabajadores sociales se deben también situar dentro de este grupo que debe atender a la violencia de todo tipo. Después de todo esto que hemos dicho, Rosita, así con unas expresiones muy simples, por ejemplo, podríamos decirle a las personas que nos escuchan que esto lo hablen, que lo saquen, que no lo guarden, ¿no? Que no, sobre todo si se da la conducta, pues que sean capaces de traerlo a colación, hablarlo con el cónyuge, con el concubino, con el compañero, en la familia, porque ese es el otro gran problema. Se guardan las cosas. Acuérdate que el dicho de que la ropa sucia se lava en casa. Entonces, el cumplimiento de ese dicho hemos vivido desde siempre. Era muy mal visto que alguien saliera fuera de la familia a ventilar los problemas que se daban dentro de ella. Entonces eso ha favorecido justamente también el que la violencia aumente. Se incremente, sí. Se incremente. Porque finalmente si, por ejemplo, se establecieron los centros de convivencia en el Distrito Federal, las CABIs y las derivados UABIs. de todo esto, pero hasta dónde podemos, por ejemplo, sería ideal una reforma a la ley, como ocurre en otros países, concretamente en Estados Unidos de Norteamérica, que en el momento que se está dando la violencia, hay un teléfono que se puede llamar y la policía acude de inmediato para que el sujeto o ella, si fuera el caso, sean detenidos, sean sustraídos y en ese momento se suspenda la violencia. Acciones de violencia. Y aquí no hay nada Pero de esto. ojo, ahí acude un policía que está capacitado para ello. Aquí dime tú si hay una capacitación para policías. Quizá el que va es en su propia casa un violentador, entonces ¿qué apoyo va a tener esa mujer golpeada con un policía que tiene la misma actitud violenta del marido? Entonces también ahí tenemos que capacitar, por eso es tan importante la capacitación de todos los elementos que participan en este proceso de violencia. Bueno, entonces realmente tenemos que capacitar a los policías, tenemos que capacitar a los que atienden la violencia en los centros específicos, tenemos que capacitar a los jueces, por supuesto, y fundamentalmente, y tenemos que crear estancias donde las mujeres víctimas y los hijos puedan acudir cuando están en esta situación. No hay suficientes lugares de acogida para mujeres violentadas. Bueno, pues ahí es donde entran las políticas públicas. Ahí es donde entra la responsabilidad del Estado de cumplir con la obligación que tiene de resguardar a las personas. Por ejemplo, tú has oído de esta política pública que se estableció, no sé si en el sexenio pasado, que se hablaba de la expresión 65 y más, hablando de las personas que ya llegaron a esa edad sí. Y que les dan una pensión. Yo recuerdo cuando fui senador de la República que esto se trataba de que eran más o menos 500 pesos al mes. Ahora parece que lo dan bimestral y que son 1,050 pesos o algo así, pero me llama la atención de eso, primero que efectivamente se dé esto a quienes tienen 65 años o más, pero creo que es criticable que se haga en forma indiscriminada, porque hay personas que abusan y simplemente, aunque tengan una buena posición, porque tienen 65 o más,
acuden a que les acuden y den dicen, pues denos. Pero a lo que iba esto, y lo voy a dejar para la parte final del programa, a lo que iba es a, así como esa política pública es indiscutible, de dar a los que tengan 65 o más 1,050 pesos cada 2 meses, podría pensarse en esas instalaciones, en eso que tú dices, para prevenir la violencia familiar, hacer centros donde en un momento dado puedan recibirse, no sé si ya existan, en cantidad suficiente, a las mujeres que sufren esa violencia familiar. Pero para que nos contestes esto, o para escuchar tu opinión, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con ustedes en un momento. Gracias por seguir con nosotros en esta última parte del programa Derecho Familiar. Recuerde que estamos hablando del feminicidio y de la violencia familiar en todas sus diferentes expresiones. Antes del corte le decía yo a la maestra Rosa María Álvarez que en estas políticas públicas, por ejemplo, en el caso específico de la violencia, si existen a nivel nacional, por supuesto, como es materia local, cada gobierno debería tener esto, si es que existe, las instalaciones suficientes, adecuadas, centros para recibir a las mujeres que han sufrido la violencia familiar con sus hijos, o en su caso que fueran los hombres también, pero específicamente a las mujeres, si estos centros existen y si son suficientes. Vamos a hablar específicamente del Distrito Federal. Sí existen, son refugios donde se reciben a las personas que requieren un apoyo temporal. ¿Qué clase de apoyo les dan ahí, por ejemplo? La reciben con sus hijos, de acuerdo a la reglamentación de cada refugio. Generalmente se les tiene por 3 meses en que se les aplican terapias de mientras, recuperación. ¿qué pasa con el violentador? Y mientras con el violentador, bueno, ahí puede ser que lo procesen penalmente o lo sometan a otro. O sea, les dan a la mujer en ese caso proceso. una protección integral. Así es. Pero, el pero de siempre, ¿cuántos hay? Poquísimos. No resultan suficientes para la magnitud del problema, y en el país resulta lo mismo. Entonces ahí el Estado realmente no está cumpliendo con la obligación de preservar la... Rosita, no hemos tocado este punto y yo creo que tú eres la persona idónea para ello, porque hemos hablado ya de lo grave, de los números, etcétera, pero algo que me gustaría mucho escuchar tu opinión es, ¿puede haber prevención? Porque estamos ahorita hablando de que ya se dio la violencia, aquí estamos hablando de atención y antes, pero ¿puede haber prevención en este gran problema? ¿En qué consistiría? La prevención sería en programas educativos que se implementaran desde el kinder hasta las propias universidades, en el que justamente se aplicaran métodos de prevención de la violencia familiar. El Estado debería estar muy, muy cuidadoso de que se sabe en qué lugares hay brotes de este tipo de violencia. Bueno, ahí está Ciudad Juárez, que duraron 20 años para identificarlo como un foco de peligro. ¿Por qué? Porque no se habían preocupado las autoridades de tener escuelas, de parques recreativos donde los jóvenes fueran a divertirse sanamente y sin tener que acudir a las cantinas para resolver su problemática. Entonces, toda esta infraestructura social es responsabilidad del Estado establecerla e identificar esas zonas donde ya sabemos que hay la posibilidad de que brote o aumente esa violencia. La prevención en programas, la prevención
en educación, escuelas, la prevención en infraestructura. No se practica en este país, ¿o Pues existe? no. Pues no. Que yo sepa, no hay No. programas que se llamen de prevención, porque hemos hablado de que ahí está la ley, ahí está el feminicidio, está el esto, etcétera, pero la etapa preventiva, que es tan importante, ¿cómo podría implementarse? Invirtiendo, y eso cuesta mucho. Y eso los gobiernos no están dispuestos tan fácilmente a invertir, porque pues finalmente son inversiones a largo plazo que los propios gobernantes no van a tener la satisfacción de como en las obras las van a ir a inaugurar, pero que esa es la parte fotográfica del cumplimiento del deber de los funcionarios. Aquí no, pues es una labor que lleva muchos años y lleva mucho trabajo y mucho dinero, mucha inversión. Ahora, aquí hay una parte en la prevención que creo que es trascendente tocar y que no la hemos mencionado. Hemos tangencialmente hablado de las mujeres, legisladoras, las mujeres un poco que ayudan, etcétera, pero las cónyuges de los gobernantes, ¿les interesará resolver o prevenir este problema? Las cónyuges de los gobernantes no tienen absolutamente nada que hacer, porque ni tienen una capacidad en un momento dado, ni están capacitadas y ni tienen los elementos de apoyo para hacerlo. No, pero Entonces, tan cerca del centro del poder que podrían ser un gran apoyo para esto que estamos haciendo. Pero caemos en soluciones domésticas que en este país no han funcionado. Ve, por ejemplo, la actividad del DIF en los últimos años, pues ha sido tradicionalmente una actividad que se le ha dado a las esposas de los funcionarios. Y esas esposas de los funcionarios, pues a lo mejor sí tendrán una idea de lo que hay que hacer, pero en la mayoría de los casos no. Entonces empezamos en establecer programas asistenciales, que esos ya sabemos que no funcionan. No hablabas tú hace un momento de las ayudas a las personas de 65 y más. A lo mejor esa ayuda ha propiciado también que aumente la violencia contra esas personas por parte de los otros miembros de la familia, que les exigen que den su dinero. Entonces, lejos de coadyuvar a la solución del problema, a lo mejor lo están agravando. Ahora, como el hecho de ayudar a las mujeres solteras con hijos, pues a lo mejor estamos coadyuvando para que tengan más hijos y no se casen, porque en el momento en que se casen. Evidentemente que las políticas públicas encaminadas a apoyar a los sectores más desprotegidos son importantes, hay que hacerlas. Son importantes, pero hay que meditar muy bien sobre la forma en que se van a establecer y las consecuencias que puede llevar tener la mala aplicación de una política pública. Escucho, lo has reiterado, y me preocupa realmente la permanente llamada de atención al Estado, con mayúscula, para que resuelva este problema de la violencia familiar. Jamás lo va a resolver, no tiene capacidad para eso. Necesitamos otras alternativas de solución, que las personas, las familias, la sociedad, los sindicatos, los centros de trabajo, asuman los empresarios, la obligación contribuyan, que les corresponde. porque si no, el Estado solo, ¿qué va a hacer? El Estado por sí solo no va a hacerlo, pero si el Estado, que es el primero obligado, no lo hace, pues imagínate el resto de la sociedad, pues tampoco lo va a hacer. Ahora, es un problema desde otro punto de vista muy, muy fuerte, porque implica dinero, un dinero que el Estado en este tipo de asuntos no está dispuesto a erogar. ¿Por qué? Porque pues hay otras prioridades, por ejemplo, el darle presupuesto a los partidos políticos para que ejerza plenamente ellos. Las elecciones se llevan en este país el presupuesto y ya no nos queda para más. Entonces, pues estos asuntos
ahí están siendo relegados y son asuntos que se solucionan, pero se podrán pero con dinero. Eso sí. Porque si no, estamos hablando de muy buenas intenciones que no van a tener resultados. Bueno, yo creo que la distinguida teleaudiencia ha quedado, cuando menos, inquieta de estas reflexiones. Yo quiero, Rosita, agradecerte tu presencia, que antes de irnos puedas enviar un mensaje a quienes nos honran viéndonos, que sepan, bueno, que cuentan con nuestro apoyo, que nos pueden escribir, que nos pueden hablar, para que podamos en un momento dado coadyuvar a la solución de esta gravísima problemática. Entonces, nos gustaría mucho escucharte un mensaje, ¿qué le puedes decir a quienes nos ven, no? Que se puede luchar contra la violencia, que las personas que estén inmersas en una situación de violencia familiar o de violencia de otro tipo, hay instancias donde pueden acudir y recibir la ayuda que necesitan, porque por sí solas no van a poder resolver el problema. Ese quizá para mí sería el mensaje más importante. Uno solo no puede resolver una problemática de violencia en la que está inmersa familiarmente si no recibe ayuda del exterior. Entonces hay que buscarla, y existen muchos lugares donde se puede dar esa ayuda. No los suficientes, pero sí que los hay. Bueno, nosotros le diríamos a la distinguida teleaudiencia que nos escriban, nos planteen sus problemas. Ustedes saben que una vez al mes yo tengo el privilegio de dar esta consultoría jurídica por la misma televisión. Normalmente damos las respuestas ampliándolas. A veces cuando ustedes nos autorizan damos sus nombres al aire. Cuando no, bueno, lo hacemos en forma anónima, pero siempre planteamos la problemática, las alternativas de solución, que en un momento dado, usted que nos ve, que no, por X razones no nos escribe o no se atreve o nada más se concreta a escuchar, puede tener un beneficio de esas respuestas, porque las damos de tal manera que nos colocamos en el lugar de ustedes, damos un diagnóstico totalmente desinteresado, un diagnóstico que no cuesta, que es gratuito, que lo damos por la misma televisión y que en un momento dado puede para ustedes ser un paliativo, sobre todo, algo que ha permitido a este programa tener ya casi estos 5 años de vigencia, que es darles el diagnóstico jurídico verdadero, auténtico, lo que la ley dice, lo que la ley ordena, que no es lo que nosotros queremos, ni lo que quisiéramos, y tampoco lo que usted quiere, porque en un momento dado su hipótesis, su problema, se tiene que ajustar a lo que dice la ley. Y nosotros, con mucho gusto, el diagnóstico jurídico que hacemos y que lo leemos, lo damos en la televisión, a usted le permite algo importante: tener la respuesta de la problemática que está viviendo, y sobre todo considerar que a veces la imaginación es más grande que el conocimiento. Y si usted se imagina que esos problemas no tienen solución o tienen una equivocada, cuando nosotros le demos la respuesta jurídica, seguramente que paliará, ayudará, será algo que beneficie, porque siempre tenemos ese propósito en esos programas de derecho familiar. Por hoy les reitero nuestro agradecimiento a la maestra Rosa María Álvarez, que nos honra con su presencia, que nos enriquece con sus conocimientos, que nos transmite su sabiduría, porque todo esto va en favor de las familias mexicanas, las más desprotegidas, y nosotros, como universitarios, sentimos que es una forma de regresar, de reciprocar a quienes nos formaron. Nosotros somos egresados de universidades públicas, que tenemos a nuestro cargo una tarea muy importante cada día en la cátedra, que es forjar nuevos recursos humanos, forjar personas que necesitan saber más de derecho, para que en un momento dado usted, cuando acuda a ellos, sean unos verdaderos profesionistas, unos profesionales en estas materias, y le den a usted las respuestas adecuadas. Por hoy, maestra, muchas gracias.
Estamos emplazados con el penalista. Exactamente, pronto lo tendremos aquí y a ustedes, como siempre, mi agradecimiento. Ya les hemos reiterado el correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net, donde nos pueden escribir o llamarnos al 56 39 22 35, lunes, martes, jueves o viernes de las 10 a las 14 horas. Siempre hay una persona que los escucha, que puede canalizar sus inquietudes o sus problemas hacia mi persona. Por hoy muchas gracias y esperamos verlos en el próximo programa de Derecho Familiar.